Hola queridos suscriptores, nuevamente los saludo para compartir con ustedes un nuevo tutorial. Ahora quiero compartir con ustedes sobre qué es la Corte Internacional de Justicia y qué asuntos resuelve. ¿Atiende a personas o solamente a asuntos de Estado? Quédate al final para que te lleves esta información. Primeramente, ¿qué es la Internacional de Justicia o como la conocen también aparte de esta identidad? Pues te recuerdo que también esta Corte Internacional de Justicia es conocida como Tribunal Internacional de Justicia. Seguramente, estimado suscriptor, habrás encontrado personas que afirmen la utilidad y función de esta Corte Internacional de forma errónea. Seguramente, al igual que yo, has escuchado a personas que piensan invocar el apoyo de este Tribunal Internacional de Justicia para atender a asuntos personales entre individuos, llámese robos, abuso sexual y delitos de otra índole. Hay personas que por no conocer esta Corte Internacional ni la diferencia de otras cortes, se escuchan hablar de una forma errónea. Para que esto no suceda, amigo suscriptor, quédate hasta el final para que obtengas esta información sobre esta Corte Internacional de Justicia. Bien, ¿dónde tiene la sede esta corte antes mencionada? Tiene su sede en los Países Bajos, en el Palacio de la Paz, en La Haya. Esta corte es el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas. Es el único órgano que no tiene su sede en Nueva York. Buen dato. Esta corte existe desde 1946 y los principales idiomas que utiliza son solamente dos, los más principales, y son el idioma francés e inglés. Todos los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas reconocen a la Corte Internacional de Justicia y pueden usar los servicios de esta Corte, la cual también es llamada, como te mencionaba, el Tribunal Internacional de Justicia. El 18 de abril de 1946, esta Corte Internacional de Justicia sucedió a la Corte Permanente, la cual fue fundada en el año de 1922. Esta Corte Permanente, que estuvo en funciones desde 1922 a 1940, trató aproximadamente 60 casos y se disolvió esta Corte Permanente al terminar la Segunda Guerra Mundial. Y cuando ésta termina, inicia la Corte Internacional de Justicia. Por lo tanto, esta Corte heredó de la Corte Permanente Internacional las tradiciones y las jurisprudencias. Quiero recordarte el tema de la jurisprudencia internacional. Esta no es una fuente del derecho, no crea derecho, sino que es solo
un medio auxiliar para la determinación de las reglas del derecho. Esto está en conformidad a lo previsto en el artículo 38.1 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, donde los dictámenes, junto con las decisiones en asuntos contenciosos, forman parte de esta jurisprudencia internacional que tiene como principal función la de servir como elemento de interpretación del derecho internacional. Además, esta Corte Internacional de Justicia ha hecho en la práctica un uso indistinto como procedentes de sus dictámenes y sentencias, tratando ambos tipos de resoluciones en igualdad. Así que heredó esta Corte sus tradiciones y jurisprudencias de la Corte Permanente fundada en 1922. La Corte Internacional de Justicia tiene dos funciones medulares que muchas veces la gente común que no es estudiante del derecho toma y aborda con mucha equivocación. Estimado suscriptor, quiero mencionar cuáles son esas dos misiones de la Corte Internacional de Justicia. La primera, el arreglo de controversias entre estados, como lo son asuntos contenciosos. Es decir, la gente equivocadamente cree que esta Corte Internacional de Justicia puede resolver asuntos sucedidos entre individuos. Y te confirmo, estimado suscriptor, la Corte Internacional de Justicia no atiende problemas entre individuos. Solamente atiende a asuntos diplomáticos, asuntos relacionados entre estados y emite recomendaciones. La segunda misión es responder a las cuestiones jurídicas que les someten la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y algunos otros órganos de la Organización de las Naciones Unidas. En concreto, la Corte Internacional de Justicia no juzga individuos, porque no es una corte penal. Solo resuelve disputas entre estados. Así que si conoces a alguien que de forma equivocada quiere invocar el apoyo de esta corte, antes de que se decepcione, compártele este tutorial. La corte se conforma por 9 magistrados elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, y la duración del ejercicio de cada magistrado es por 15 años. Y los magistrados pueden ser reelegidos, tienen ese privilegio. Los magistrados no representan a sus respectivos países, pues son independientes, aunque ellos sean procedentes de diferentes naciones y continentes. La composición de la Corte mantiene un perfecto equilibrio geográfico, ya que 3 puestos son ocupados por magistrados de África, 2 puestos son ocupados por magistrados de América Latina y el Caribe, 3 puestos son ocupados por magistrados de Asia, 5 puestos son ocupados por magistrados de Europa Occidental, entre otros estados occidentales. 2 puestos son ocupados por magistrados de Europa del Este.
Estos son los integrantes. Estos son los integrantes que daría una sumatoria de 15 integrantes de esta Corte en total, incluyendo el presidente. Cada 3 años la Corte elige a su presidente y a su vicepresidente. La Corte Internacional de Justicia administrativamente es independiente, o sea, no depende de la ONU, no, no es asistido por la Secretaría de la Organización de las Naciones Unidas. La Corte Internacional de Justicia es el único órgano principal de la ONU, sin ser administrado por ella. Los magistrados son asistidos por un secretario elegido por la Corte Internacional de Justicia, y ese secretario, pues es el jefe de la secretaría de dicha corte. La primera función de la Corte Internacional de Justicia, o en mi opinión la más relevante, es dirimir controversias jurídicas entre los estados. Y esta función representa el 80% de su actividad como Corte Internacional de Justicia. Vean, el 80% se ocupa para dirimir puras controversias jurídicas entre estados conformantes o estados parte de esta Corte. Las controversias eran de temas fronterizos, delimitaciones marítimas o la protección diplomática, pero hoy en la actualidad se abordan temas como el derecho ambiental, el derecho internacional humanitario, el uso de la fuerza armada y la responsabilidad de los distintos estados parte. La jurisdicción de la Corte es general, es universal, puede tratar cualquier problema de derecho internacional. Todos los estados parte pueden iniciar un procedimiento contencioso ante esta Corte Internacional de Justicia. Los estados ante esta Corte son soberanos, o sea, son libres para decidir cómo resolver sus controversias. En ningún momento son manipulados por la Corte. Los estados acuden a la Corte para la aplicación de un tratado internacional y las deliberaciones de esta Corte Internacional de Justicia son confidenciales, pues ellos se retiran de la audiencia y las decisiones las toman en secreto por la mayoría de magistrados presentes de la Corte Internacional de Justicia. Regularmente las deliberaciones duran entre 4 y 6 meses. Todas las sentencias se redactan en las dos lenguas, las que dije al principio, en inglés y francés. Todos los fallos de esta Corte Internacional son definitivos. O sea que esto significa que no hay posibilidad a que un Estado parte apele. No, no hay posibilidad a la apelación. Los estados que son parte o son litigantes se someten a respetar las decisiones de la Corte Internacional de Justicia. El estado opuesto puede apoyarse del Consejo de Seguridad para emitir una recomendación, o bien puede tomar las medidas necesarias para ejecutar las sentencias conforme al artículo 94
de la Carta de las Naciones Unidas. O sea, el Estado que se esté viendo disminuido, el Estado que no se esté viendo favorecido toda vez que la Corte ya haya emitido una sentencia, ese Estado que se vea disminuido y vea que no se cumple la sentencia, puede solicitar al Consejo de Seguridad para que se tomen las medidas necesarias para que dicha sentencia se ejecute. Esto conforme al artículo 94 de esa Carta de las Naciones Unidas. La segunda misión de la Corte es responder cuestiones jurídicas planteadas por distintos órganos de la Organización de las Naciones Unidas, como lo dije anteriormente. Estos procedimientos terminan en opiniones consultivas o dictámenes. Como ustedes pueden ver, esta es, allí en pantalla, ahí está las oficinas, la sede. Esta es la sede de la Corte Internacional de Justicia en el Palacio de la Paz, en La Haya. Muy linda, por cierto. Ahí está el ingreso principal de este bello Palacio de la Paz. Muy hermoso. Así es el interior de la corte. Muy limpio, muy elegante. Corte Internacional de Justicia. Ustedes lo pueden observar en pantalla. Repito, esta corte no atiende asuntos entre individuos, solamente atiende asuntos de Estado. Así se observa. Desde 1946 se han emitido dictámenes, como en el 2004 se abordó el tema de la construcción de un muro en territorio palestino, y la decisión tardó 7 largos meses, y se concluyó por varios magistrados de diferentes países. Vean, así con esta vista podemos ir viendo paulatinamente los continentes, cómo se fueron sumando para ser estados partes de esta corte. Ahí se ve la presencia de muchos jueces que ya hemos mencionado. En 1922 inició la Corte Permanente, misma que terminó en 1946, y continuó la Corte Internacional de Justicia. Esta Corte en diferentes continentes ha ayudado a normalizar las relaciones entre estados. Ha ayudado a normalizar entonces relaciones diplomáticas. Ahí está uno de los jueces. Se pueden ver esa toga, los códigos de vestimenta de jueces importantes, integrantes de esta Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional recibe frecuentemente la visita de jefes de estados y de altas personalidades diplomáticas. Esta Corte puede dictar autos rápidamente, a veces hasta en cuestiones de días. Veamos a uno de los integrantes de la Corte Internacional de Justicia. Obviamente, ningún país que no sea parte de esta Corte, ningún país puede recibir ayuda. Incluso hay países que se han negado, han
hecho caso omiso a las sentencias y recomendaciones emitidas por esta Corte. Incluso hasta han renunciado su relación con la misma. Observen la grandeza de esta Corte, la finura, la belleza. Vean el interior. Vean el interior. Preciosa reunión. Precioso palacio que se observa. Es conveniente observar los 15 integrantes de esta Corte Internacional de Justicia, destacando la presidenta de esta Corte, la presidenta abogada Joan Donaghey, quien es una abogada estadounidense estudiosa del derecho. Ha estudiado Derecho Internacional y es exfuncionaria del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y esta es la actual presidenta de la Corte Internacional de Justicia. Fue elegida por primera vez para el tribunal en el 2010 y reelegida en 2014 y 2018. Y ella procede desde los Estados Unidos. Y más jueces que evito sus nombres, pero son 15 jueces integrantes, incluyendo a esta presidenta de la Corte. El siguiente juez proviene de Rusia, el tercero de Eslovaquia, el cuarto de Francia, el quinto de Marruecos, el sexto de Somalia, el séptimo de China, el octavo de Uganda, el noveno de India, el décimo de Jamaica, el onceavo de Líbano, el doceavo de Japón, el treceavo de Alemania, el catorceavo de Australia y finalmente de Brasil. Estimados suscriptores, estos son los 15 integrantes de la Corte Internacional de Justicia. Espero que este tutorial te pueda servir. Si puedes ayudar a alguien con esta información, se te agradece. Te invito a que compartas el contenido de este tutorial si te es útil. Te agradezco que dejes tu like o tu me gusta y nos vemos en la siguiente transmisión. Hasta la próxima.